Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con nuestra sesión en esta cuarta sesión, en donde estamos comentando acerca de los fundamentos de la familia. Cómo es que la familia tiene una configuración y diseño eterno, cómo es que empezó, cómo se trastornó, qué fue lo que lo trastornó, qué consecuencias hubo, qué es la estrategia que Dios implementó para solucionar esto que se presentó en tiempos inmemorables. Solamente nos ilumina la palabra de Dios para poder determinar este proceso. Bien, vamos a analizar y estábamos en el capítulo 28 del libro de el profeta Ezequiel. Ahí es donde estábamos nosotros, pues, analizando desde una perspectiva de interpretación hermenéutica y la exégesis de cada palabra necesaria para el entendimiento del proceso y de lo que significa esta situación de la familia. Bien, bueno, entonces, si ustedes allá en su lugar pueden abrir sus Biblias o buscarlas como el método que ustedes preferido que tengan, irnos al capítulo 28 de Ezequiel. Y para recordar esto, estuvimos hablando acerca de que lo que sucedió entre en el capítulo 1 del Génesis, que es donde está el principio de todo, y es clave entenderlo. Actualmente se le está dando una gran relevancia y eso me agrada mucho que se le esté dando una relevancia a los primeros capítulos del libro del Génesis, porque el Señor siempre en sus decretos es firme, no se arrepiente, Él habla y se hace y se cumple. Y eso es precisamente lo que vemos y notamos en el Génesis capítulo 1 al 3, que ahí ocurrieron toda esta serie de sucesos. ¿Por qué tenemos que nosotros prestarle atención en el trabajo y en la actividad pastoral? Porque la mayoría de los problemas que surgen en las familias, en los matrimonios, en la crianza de los hijos, en el proceso y diferentes etapas de vida de la configuración de la familia para ejercer una actividad pastoral, es indispensable y muy importante que se comprendan estos fundamentos de lo que ocurrió en un principio, porque toda familia también tiene su propio Génesis, es decir, tiene también su capítulo 1, cuando son unidos en matrimonio en el Señor. Ya hablaremos acerca de la condición espiritual de los futuros cónyuges, de lo que habrá de suceder con los hijos también, y finalmente las soluciones desde la perspectiva que ustedes están preparando en esta especialidad. Como estamos hablando precisamente a nivel de especialidad, con mucha mayor razón, tenemos que enfocarnos dentro de esta temática pastoral. Bien, ya también habrá un momento en que hablemos acerca de la configuración de la dinámica del llamado del pastor para trabajar con las familias. Llegaremos a ese punto, pero estamos en los fundamentos y continuaremos viendo esta perspectiva. Bien, vamos a dar inicio entonces a lo que consideramos vital e importante. Y en el capítulo 28, los puntos en los que nos quedamos fue precisamente hablando de los extranjeros y que Adán era un extranjero realmente. Recuerden ustedes, y se los hago a manera de recordatorio, extranjero en la escritura, en estas porciones de la Biblia, del Pentateuco, no se refiere a otra nacionalidad, de otras fronteras, tal vez otro lenguaje, otra cultura, no habla así. La perspectiva de entendimiento de la traducción literal de lo que es extranjero es al que viene del otro lado, entenderíamos, al que está dentro de otra dimensión, que viene o incursiona en esta otra dimensión. ¿Cuáles son esas dos dimensiones?
las únicas que la Biblia nos revela, la dimensión donde está la creación, entre ellos la humanidad, toda la creación, que es material básicamente, pero también es espiritual, y la creación espiritual donde habita Dios y todas las criaturas hechas por Él, los ángeles y toda pues entidad de esa naturaleza espiritual, Él actualmente ahí el Hijo, el Verbo de Dios encarnado ya, la persona del Señor Jesucristo, y bueno, y el Espíritu Santo, que es el que está acá en nuestra dimensión. ¿Ven? Entonces, Adán fue creado en ese concepto de que era un extranjero y su descendencia también. Pero habíamos comentado que aquí en Ezequiel 28 se nos habla de que el contendiente rebelde que era Lucifer, que después será Satanás, será, y por decreto de Dios, pues, destituido, quitado de donde él interfiere, que estaba interrumpiendo para apoderarse de lo que el Señor le había dado como responsabilidad a Adán, ¿sí? En toda su trabajo y toda su labor que tenía que hacer. Bien, entonces, precisando en el capítulo 28, tengo aquí mi escritura, por eso volteo hacia abajo, en el versículo, y por ahí fue, y vamos a retomar un poco, porque me interesa mucho que lo hagamos, el versículo 14, ¿sí? Ezequiel 28, 14, donde dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, aquí encontramos varios elementos claves. Este siervo de Dios, este querubín protector, y habíamos mencionado que esa palabra protector no es que cuidara a Dios de algo, una amenaza en contra de él, no, sino que aquí es por el lugar donde fue colocado por Dios, porque él dirigía la alabanza, y como en un podium, podemos deducir que por la palabra de Dios así era, donde estaba la presencia del Señor, generando, creando de su infinita sabiduría toda la creación, que él decía y hacía de lo que no es, lo que es. Este querubín que estaba puesto sobre el monte de Dios, que es la habitación del Padre, pues ahí cada vez que el Señor creaba algo, este personaje desde ahí dirigía la alabanza con cantos de adoración dirigidas a ese poder de creador omnipotente que es el Señor. Y él se encargaba de dirigir eso, de crear música, de enseñar cantos, de toda una serie de contrataciones, mencionamos, ¿no? Y que llega un momento en que él se envanece. Y el punto importante, bueno, todavía dentro del 14 quiero comentar, ya quedó claro que era un protector que estaba solamente para eso. Y el lugar en donde estaba. Y dice, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Es decir, nosotros encontramos que tenía una libertad de acción, una libertad de movimiento, tenía una libertad de poder hacer diferentes actividades en su ministerio exclusivamente. No tenía que hacer otra cosa más, no tenía que cumplir con alguna otra cosa, era lo único que tenía que hacer. Y en el 15 también se le da un reconocimiento. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Bien, y en este versículo 15 también encontramos claves para entenderlo. ¿Por qué dice que si era perfecto, que era en todos sus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad? Parece o pareciese que esta es una contradicción, pero no es así, por una sencilla razón. El Padre Celestial es creador, Dios es un Dios que crea y que crea a partir de su esencia, que es amor y que es espíritu, como lo dice en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y Dios es amor, es su esencia de Dios. Y de ahí surge toda la creación. Pero hay un detalle importante que con referencia a este personaje que era este querubín protector, que él era una criatura y toda criatura no es como el creador, no es así, sino por ser
criatura va a tener una tendencia a no ser igual o superior a su creador, sino que va a mostrar áreas en las cuales dentro de lo más perfecto hay un elemento de límite en el cual no hace evidente su perfección igual a la de Dios. Él creía que sí, y ese es precisamente el punto crítico que tuvo este querubín, ¿sí? Que él dijo, yo también soy Dios. Y bueno, ahí creo que ese es el punto débil de criatura, de ser criatura, porque así lo dice la Escritura. ¿M? Ustedes saben que todos los artesanos o fabricantes de cosas muy frágiles siempre van a estar buscando un puntito de debilidad del material. Cuando ese puntito de debilidad se detecta o se toca y se hace una prueba, esta cosa que ha sido creada, ¡pum!, se destruye, se deshace. Y esto es precisamente que toda criatura tiene este punto de debilidad porque no va a ser igual a otro creador, sería otro Dios. Y eso no es el punto. Y bueno, y aquí se maneja este término hasta que se halló en ti maldad. Quiero compartirles cuál es el concepto bíblico de maldad, ¿sí? Son tres cosas, tres características de lo que es la maldad desde la perspectiva bíblica. Número uno, que se hace rebelde a su creador, ¿sí? Porque estamos hablando de una criatura, lo habíamos leído en este mismo versículo, el día que fuiste creado. Entonces, dentro de ser creado, se encontró en él maldad. Entonces, primer punto, se hace rebelde a su creador. Segundo, se hace independiente a su creador o trata de hacerse independiente a su creador. Y tercer criterio de lo que es la maldad en esta contextura, ¿no? Y es que hace sus propias leyes, sus propias disposiciones. Y dice, yo soy autosuficiente, ¿no? Con todo el orgullo que eso representa. Y bueno, eso es lo que sucedió con este personaje. Y en el 16, que es lo que podemos leer a continuación, dice lo siguiente, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y leímos aquí, fue también de lo último que consideramos, y pecaste, ¿sí? O sea, y dijimos, si aún no había la ley de Moisés, el pecado ya estaba ahí, empieza con esta rebeldía. El pecado es ir en contra de las leyes de Dios, en su jurisdicción legal. El Señor le había puesto límites a todo lo creado y no era la excepción esta criatura, como leímos, él había sido creado. Y por esta creación, que era este querubín, debía de no sobrepasar esos límites, porque él tenía que reconocer cuáles eran sus limitaciones, porque no eran una máquina de hacer música, debía de ser una criatura pensante, debía de ser una criatura reflexiva, obediente, que tuviese un proceso de razonamiento para poder entender cuáles eran sus límites y sobre todo que estando delante de su creador fuese sujeto a su creador, obediente a las indicaciones. Pero no, aquí vemos que se halló en él esta maldad de hacerse a un lado. Dice, yo también soy Dios porque yo ya conozco todos los secretos de la creación. No es difícil, es simplemente desear algo y se hace. Bueno, esa es una forma bastante primitiva y grotesca de lo que es la fe. La fe, ustedes recordarán, como está escrito en Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza y la convicción de lo que se ve y se espera. Pero eso es ya muy elevado para una criatura en esta posición. Entonces, él quería hacerse independiente de Dios, subir a las alturas, su propio trono, su propio reino. Y eso no podía ser. Y en este 16, versículo 16, lo sigue diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Iniquidad y maldad son
sinónimos. La maldad es algo que surge en la intención de espíritu, del espíritu, y la iniquidad es ya el hacerla, el cometerla, el ejecutarla, ¿sí? Y dice, y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte, del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y ahí debemos de entender que una criatura rebelde, llena de iniquidad y de maldad, no podía permanecer ante la presencia de el Señor Dios, que es perfecta y absolutamente santo. En la santidad, su esencia también es un Dios total y absolutamente santo, y no puede permanecer delante de él la maldad ni la iniquidad. Y no había alternativas de dónde ubicarlo más en la dimensión material en la cual estaba siendo hecho todo en ese momento, entre Génesis 1:1 y 2, la creación. Entonces, cuando él es arrojado y sacado de la presencia de Dios, del Dios Santo, y es arrojado a esta dimensión material, entendemos que, y como también habíamos hecho la lectura, que él había estado en el Edén, ¿se acordarán? Entonces fue arrojado. Y el mismo Señor Jesucristo da testimonio en uno de los evangelios cuando él dice, y yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Cómo? ¿Cuándo lo vio que cayó como un rayo? Bueno, y recuerden que serpiente en el Génesis capítulo 1, perdón, capítulo 3, ahí vamos a entrar ahí, la serpiente antigua habla que en el principio esta criatura esplendorosa como un rayo, que esa es la traducción que debemos entender de serpiente, el Señor Jesús en su preexistencia antes de tomar cuerpo, pues él obviamente siendo parte de la deidad, pues él pudo ver este acontecimiento por esa orden del Padre Celestial de sacarlo de la presencia de ellos y arrojarlo al único lugar donde podía ir, y era en la creación. Pero, pues bueno, con esa libertad limitada de voluntad, como lo tienen todos los ángeles, pues él va a andar vagando, va a andar rondando en toda la creación hasta que encuentre el lugar que le interesó, porque ahí se estaba creando alguien a imagen y semejanza de Dios, cosa que él hubiese querido, pero no se dio así. Entonces, cuando él localiza que en este planeta llamado Tierra o mundo, ahí es donde el Señor ha decidido hacer su máxima creación, que es la criatura humana, el varón, y después veremos quién más va a ser creado. Así es que vemos cómo el sacarlo y echarlo fuera y arrojado por tierra, eso dice el versículo 17, por el enaltecimiento de tu corazón, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. O sea, ya encontramos aquí maldad, iniquidad y ahora corrupción. A causa de tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Ahí encontramos el concepto de una criatura esplendorosa, ¿no? Y sobre todo que, bueno, varias cosas no le fueron quitadas, como era la creación de música, pero ya no era una música celestial para adoración para con el Señor, sino que ya era una música para autosatisfacer el ego inicuo de esta criatura, ¿sí? Y bueno, todo lo que ya surge ahí de corrupción en la música, corrupción en la sujeción al Dios creador, todo eso empieza a generarse en esta criatura. Dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti a un tiempo que vendrá. Vendrá ese tiempo en que los gobiernos y sus gobernantes con autoridad espiritual van a ver en realidad quién eres tú, quién eres. Dice el 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, ya vemos cómo sus
ministerios de trabajo van siendo ya inicuos, con iniquidad, o sea, independencia, rebeldía y establecer sus propias leyes ya malignas, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y aquí es bajarlo a un nivel, cuando caen las cenizas y caen a nivel del suelo, quedan depositadas en ese límite, en el suelo. Porque después vemos cómo en el Salmo 8 se nos dice por medio del Salmo que está escrito que el hombre, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y no en la traducción original, no dice acerca de lo que leemos en el común de nuestras escrituras, porque los traductores de la Biblia como que sintieron que era demasiado atrevido poner como está escrito en los originales. Y vean, les voy a hacer la lectura acá precisamente, está muy delgadita la hoja, aquí está, de lo que hay en el escrito aquí en el capítulo, en el Salmo 8. Dice así en el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y en el original dice poco menor que Dios, ¿sí? Que Elohim. Es decir, ¿por qué? Porque sería una contradicción que el hombre se fuese hecho dándole supremacía con estas limitaciones de los ángeles, que no tienen cuerpo, son espíritus ministradores solamente, con una capacidad de voluntad limitada, solamente hechos para obedecer y no cuestionar, pero sí con inteligencia, pues simplemente por estar en la presencia de Dios. Y bueno, esta criatura, pues no estaba en esa actitud. Dice, seguimos leyendo, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, como se le dijo a Adán, que él se enseñorearía de toda la creación. ¿Verdad? Eso está escrito y queda claro para nosotros. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y aquí entendemos en qué nivel, por cuando habla que lo hice cenizas, te arrojé sobre la tierra, que queda en un nivel inclusive por debajo de los propios animales. Cuando también se le da la connotación de que sobre tu pecho andarás y de polvo te alimentarás, ya comentaremos acerca de eso, que es lo que trae la familia disfuncional, para tenerlo bien presente en nuestro ministerio pastoral. Y este nivel tan bajo que está por debajo de los pies del hombre. Eso es lo que dice el 6. Todo lo pusiste debajo de sus pies, todas las bestias, ovejas, bueyes. Y cuando habla acerca de las bestias, cuando habla acerca de estas bestias, después encontramos la connotación que se le da en el libro de Daniel, el profeta Daniel, y después en el Apocalipsis, de la triada de los tres personajes que se van a revelar en estos últimos tiempos contra el Señor, ¿sí? La bestia, el falso profeta y el anticristo, que realmente no es un personaje, sino es un grupo de acciones en todo lo que tenga que ver con lo que Cristo dijo, enseñó y ordenó. O dejó como mandamientos. Entonces, esta bestia, que también por ahí se le vuelve a identificar como la serpiente antigua, pues bueno, en ese nivel está mucho menor aún que el hombre, que todos los animales, a nivel de que está bajo los pies y de todas las criaturas que habitan sobre él y en la creación. Eso nos ubica precisamente el grado y nivel de inferioridad que tiene esta criatura. Bien, bueno, pues esta criatura es precisamente la que va a estar buscando la oportunidad
cuando tiene esa presencia limitada, porque pues no está como un espíritu poderoso, ni mucho menos, sino que está como una criatura que es con todas sus limitaciones y va a estar ahí presente en todo lo que es la extensión del huerto del Edén. Si vamos al capítulo 3 de el Génesis, y ahora sí, vamos a ver ahí, ¿qué es lo que ocurre acá? Y aquí vamos a encontrar varias cuestiones claves que todos ustedes también en el ministerio pastoral tienen que estar muy atentos por la situación de que esta misma serie de actitudes, de actividades voluntarias, de estímulos sensoriales por los sentidos, todo esto se va a dar en Adán y Eva, que tal vez ya habíamos hecho una referencia un poco rápida, pero la vamos a detallar ya entrando más a las diferencias entre esta criatura, la serpiente, el hombre y la mujer, y todavía aquí hay mucho que hablar, que entendiendo todas estas fundamentos, nosotros vamos a ser capaces de poder entender el engaño y la mentira de unas criaturas bajo corrupción, bajo las leyes de la muerte, de la destrucción, en contraste con las leyes del espíritu de vida que hay en el Señor y que Él implantó como propósito en toda la creación, ¿sí? Bueno, vamos ahí. Capítulo 3 del Génesis, nada más también recordar que anteriormente en el capítulo 2 para poder entrar acá, el Señor ya tiene al hombre y la mujer en el huerto del Edén. Ya había sacado de los tejidos celulares y sobre todo de la genética del varón que había sido creado del polvo de la tierra, digamos en términos creacionistas, de todas las sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas, hecho a la criatura humana, ¿no? La dota a esta primer criatura de género y lo crea como varón. Algo que por ahí comentamos, bueno, se los vuelvo a decir, o si no, bueno, se los digo por primera vez, para en el contexto de la creación de Génesis 1, la palabra varón tiene una gran amplitud, porque no nada más es varón de género, de cuestión de que es hombre y ya. No, tiene una profundidad aún mayor, porque varones, y si quieren irlo anotando o vuelvan a oír este video, es persona humana, persona, ¿sí? Persona con cara humana del género masculino, del género de ser hombre, ¿sí? Y que tiene una actividad de secretariado. Recuerden que a la manera del pensamiento hebreo se entiende esto en el contexto en que se está estudiando y se está entendiendo. Aquí lo estamos viendo como una criatura, el hombre, que fue hecho para hacer algo, para que fueron los mandamientos del Señor, que era labrar y guardar el huerto, ¿sí? Labrar, cuidar, hacerlo productivo. Y eso es precisamente lo que va a hacer Adán. Cuando está ya creado el hombre de los tejidos orgánicos del varón, que ya tiene espíritu de vida, que se le fue soplado, y ya está vivo, entonces el Señor ahí lo hace cae en sueño profundo Adán, abre su costado, toma la última costilla, eso es lo que necesitaba, células madre, dirían hoy los científicos, ¿verdad? Y de ahí ya va a crear el Señor, manipula su propia creación, tiene toda la autoridad para hacerlo y acomoda dos cromosomas X para formar a la mujer, dejando al hombre con cromosoma X y cromosoma Y, que es lo que la característica a nosotros los varones, que genéticamente provenimos de Dios en esa creación, en esa capacidad creativa del Señor.
A la mujer no, el Señor toma una célula de los tejidos de Adán, quita, no sé si tenga un laboratorio, debe tener un laboratorio celestial, pero yo creo que no, con nuestra tecnología tan básica y rudimentaria, él debió haber tenido algo muchísimo mejor, ¿no? El simple poder de la palabra, simplemente con eso, y está todo ahí, todo el laboratorio y de inteligencia humana y tecnología, el Señor no necesita nada de eso, con el poder de su palabra. Dice, sea la mujer, y fue la mujer. Se configura la genética de la mujer XX y ya con esas células se empieza a desarrollar, célula madre, y se empieza a desarrollar rápidamente a la mujer, que por cierto, que hay algo especial con ellos, que ellos no nos dice la escritura, y yo creo que algún día lo sabremos, ¿verdad? Si ellos pasaron por un acto de nacimiento, porque no tuvieron una madre con placenta, con cordón umbilical, y yo creo que ni un ombligo tuvieron, pero bueno, serían los primeros que nacieron así, pero bueno, no pasaron por esa etapa de ser bebés, de ser niños y crecer ahí una historia romántica de niños, o qué sé yo, puede ser, pero no es sano caer en especulaciones. Crecieron y fueron cuando se nos presenta y ya está el varón allí y le asigna qué cosas tiene que hacer, ya entendemos que están maduros, creados ambos para procrear, porque es lo que dice acá en el capítulo 2 del Génesis, ¿no? Cuando habla, y que habíamos hablado de los ríos que nutren y que le infundían el ADN necesario al árbol de vida, etcétera, etcétera, que ya lo hablamos, pero acá, cuando está Adán y le lleva el Señor a su mujer, en el capítulo 2, versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto, o sea, refiriéndose a esa criatura que tiene ahí frente a él, que es la mujer, y todavía la ve así como otra criatura nada más, ¿no? Indeterminada, pero humana. Dice, esto que está acá frente a mí, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, tiene toda mi configuración biológica, mi ADN, si quieren ustedes lo podemos decir así, porque es la base de la vida y es la estructura básica mínima de toda ser viviente, desde los más básicos, virus, bacterias, hasta los más complejos, que somos nosotros los seres humanos. Bueno, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, o sea, mujer o persona con cara humana del género femenino, que será puesta como una ayuda idónea para el varón. Y hay una referencia que me gusta mucho, que nos las dijeron, nos enseñaron algunos amigos pastores con mucha experiencia, y me gustó mucho ese concepto, que uno de los conceptos de ser ayuda idónea del caso del matrimonio es que el varón está viendo hacia acá, pero nosotros tenemos una limitación de 180 grados. Por muy desarrollada que tengamos la capacidad de campos visuales, y es menor, es un poco menor. O sea, ustedes pueden poner aquí su dedo y vayan, sin mover sus ojos, vayan moviéndolo hasta que lo dejen de ver. Yo aquí ya lo empiezo a dejar de ver, hasta aquí todavía medio, poco veo, son casi 180 grados. Diríamos que estamos a 170 grados, ¿sí? Es la capacidad visual, pero yo ya no veo más allá, yo hasta acá atrás, yo ya no veo mi dedo. Yo necesito saber eh, qué pasa detrás de mí. Y la ayuda idónea es cuando tu cónyuge o tu esposa es puesta a espalda contra espalda, las espaldas unidas, pegaditas, así pegaditas, ¿verdad? Y esa capacidad de limitada mía se amplía casi a 360 grados, ¿no? A casi 360 grados, porque mi ayuda idónea ve lo que yo no veo y yo veo lo que ella no ve, y lo hablamos y nos los comunicamos entre ambos, y ambos sabemos que está ocurriendo sin que yo tenga la necesidad de moverme. Si me tengo necesidad, bueno, me voy a mover, y también me ayuda idónea verá lo que yo ya vi, y ella verá y yo veré lo que ella ya vio, y ya
Eso nos da pauta a lo que deba ser la comunión matrimonial, que es fundamental para un matrimonio funcional. Un matrimonio funcional tiene la suficiente capacidad de comunicación para poderse decir, yo veo esto ahora, tú no lo ves, pero yo lo estoy viendo que nuestros hijos no se están portando bien, yo estoy viendo que nuestros hijos están haciendo cosas impropias, o yo estoy viendo cosas que tú no te has dado cuenta, pero en mi capacidad cerebral, como me ha creado el Señor, porque somos dos cabezas con cuatro hemisferios cerebrales, pero que funcionan de diferente forma, y en esta comunicación y siendo una sola carne, no solamente en el terreno de la sexualidad, de lo cual vamos a hablar ampliamente, tenemos esa intercomunicación, interconexión, ¿verdad? Con cierta independencia el uno del otro, pero en una unidad de criterios, que de eso también se trata el matrimonio, de eso también tiene que ver con el matrimonio. Y bueno, ahí en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, total y absolutamente, que cuando entremos al terreno de la sexualidad en el matrimonio, hablaremos un poco más de eso. Y en el 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, hasta ahí el capítulo 2, en el que vemos que la conducta o la actitud de conducta de ambos era no verse con vergüenza, porque eso dice el 25, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, era lo más natural verse en la desnudez biológica como Dios nos ha creado. Y no tenían ni prejuicios, o sea, no había maldad, no había iniquidad, había una inocencia pasiva, pero había una inocencia, ¿verdad? No tenían experiencia porque la iban a ir adquiriendo conforme ellos fueran, pues madurando y su estancia en el huerto del Edén, se irían conociendo más el uno al otro, conocerían las asignaciones que el Señor les había dado, en cuanto a ser señores de la creación y todas las criaturas y toda la creación en general, que ahí les iba a dar cuatro asignaciones básicas e importantes que hacer y sencillas. Era todo lo que tenía que hacer, pero de una enorme responsabilidad universal. Me atrevo a decir universal. Bueno, en el capítulo 3 versículo 1 dice, pero, y en la versión que tengo aquí, está escrito con mayúsculas la palabra pero, así como gritando, ¿no? Como advirtiendo, capítulo 3 versículo 1, pero, así con esa misma entonación y advertencia, dice, pero la serpiente, ¿cuál serpiente? No la serpiente de la palabra literal del hebreo nahash, ¿no? No, en el griego ophis, que es la serpiente, de animal. No, esa es la ignorancia de muchos que no tienen, el cuidado de ponerse a estudiar o ver, pero bueno, para eso estamos todos acá, para aprender, ¿no? No se está refiriendo al nahash en el hebreo, serpiente como animal, la que se arrastra sobre el piso o se enreda en las ramas, como lo representan algunas pinturas antiguas, hay y una que sí hasta da risa, ¿no? Una víbora enredada en la rama con cabeza de criatura humana, no. Bueno, tal vez era la manera intelectual de que se entendiera, pero no es tal. No, no era así. Ahí vamos a entender cómo era. Y la, la presencia de esta criatura era en el otro concepto que dijimos, una criatura esplendorosa. Ahí lo habíamos leído, con el esplendor de lo que era su vestidura, y no es vestidura, sino su configuración exterior, ¿se acuerdan? Con joyas preciosas, oro, bueno, una cosa de inigualable belleza, la conservaba, y que de repente, en esa astucia llena de iniquidad y de una inteligencia ya de malignidad, dice, más que todos los animales del campo. Sí era un animal, porque aquí dice, no se refiere a animales del campo, se refiere a criaturas con alma, pero no con espíritu.
¿sí? Criaturas con alma, pero no son espíritu. A eso se refiere animal y del campo porque no hay otra cosa. Si hubiera sido puras ciudades, diría a los animales de la ciudad, pero no, lo único que había era un gran campo en toda la tierra. Por eso se refiere del campo, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, y ahí es donde empieza la estrategia astuta de la serpiente. Como nos damos cuenta, esta inteligencia, de esa astucia llena de iniquidad y de malignidad, se estaba manifestando en ese momento. Y empieza un diálogo entre la serpiente y la mujer, porque aquí se estaba la mujer, porque ¿y dónde estaba el varón? El varón estaba trabajando en el huerto, que estaba al oriente, y en el centro, porque así lo leímos, estaba el árbol de vida y el árbol de las ciencias del bien y del mal. ¿Y qué es lo que estaba viendo la mujer? O sea, Eva, o madre de los vivientes, que eso significa, viendo el árbol de las ciencias del bien y del mal. Y ahí está ella viendo el árbol, meditando y tratando de entender, como nunca habían comido de ese árbol, porque el Señor les había dicho que no comieran del árbol de ese, del fruto de las ciencias del bien y del mal, y se lo advierte el Señor a Adán antes de que fuese sacada de su costado. Atención, esta advertencia que le da el Señor a Adán se las da a él antes de que Adán fuera extraída. ¿Cuál era, queda la responsabilidad de Adán? Que después se la tendría que transmitir a su mujer y decirle, no comas de ese árbol. ¿Y por qué no? Porque el Señor dijo, ¿y qué te dijo? Que no comamos. ¿Por qué? Porque comiendo del árbol moriríamos. ¿Y qué es morir? Pues no sé. Yo nunca he visto ni sé qué significa la muerte, porque somos criaturas eternas. No sé qué sea morir. Bueno, y la mujer estaba meditando cuando se le aparece la serpiente y le empieza astutamente a dirigirle en este diálogo para llegar al blanco y al punto que actualmente hoy en todo matrimonio la serpiente sigue trabajando con los matrimonios para hacerlos disfuncionales. No tiene poder de creatividad, sigue siendo el mismo técnica de astucia que es la que vamos a ir conociendo. Bien, hasta aquí llegamos. En nuestra próxima clase ya entenderemos, como lo explica el apóstol Pablo, cómo fue que logró seducir los sentidos de la mujer, que eso lo explica en una de sus cartas, ahí en una de las de Corintios. Ahí lo entenderemos que sigue sucediendo aún hoy en día. Y la irresponsabilidad del primer hombre que fue Adán, que también hoy se sigue dando en los matrimonios disfuncionales. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga y aquí estaremos. Bendiciones.